que tiene más de 6.400 kilómetros de largo y abarca más de 6 países? No, no es la línea de conga más grande del mundo. Podría decirse que es la vía fluvial más famosa del planeta, el río Amazonas. Muchos creen que esta maravilla acuática es el río más largo del mundo, seguido de cerca por el Nilo. Aunque estos dos ríos pueden compartir un tamaño similar, hay una cosa que no tienen en común: los puentes. En total, el Nilo tiene 9 cruces solo sobre el Cairo, mientras que ríos más cortos como el Yangtze y el Danubio tienen más de 100. ¿Cuántos puentes tiene el Amazonas? Un gran total de 0. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de esto? ¿Agua de lava hirviendo? ¿Olas tipo tsunami? ¿O tal vez incluso una serpiente de gran tamaño que acecha en sus oscuras profundidades? Bueno, ponte tus botas porque estamos a punto de descubrir el misterio de por qué el río Amazonas no tiene puentes. Lo primero que notarás sobre el río Amazonas es su gran tamaño. Con una extensión de unos 7.000 kilómetros de largo, es justo decir que este río es largo. Tan largo que su curso es incluso más largo que la distancia entre Alaska y New Orleans. Al ser un río tan grande, no sorprende que el Amazonas libere mucha agua en el Atlántico. Y quiero decir, mucha. El río distribuye alrededor de 44.000 galones de agua dulce al océano cada segundo. Eso significa que en 24 horas, el Amazonas derrama 3.800 galones de agua dulce en el Atlántico. Desde cierta perspectiva, eso equivale a verter 5.759 piscinas olímpicas de agua al océano cada día. Juntos, este flujo de agua dulce representa casi el 20% de toda el agua del río que ingresa al mar. Está bien, el río Amazonas puede ser largo y estar repleto de agua, pero eso no significa que no puedas construir un puente sobre él, especialmente si es angosto. Y durante la estación seca, el río no es increíblemente ancho, con un ancho promedio de 3 a 9 kilómetros. Claro, eso puede sonar enorme, pero considerando que el puente Golden Gate en San Francisco tiene casi 3 kilómetros de largo, al menos parece factible construir un cruce sobre el río Amazonas. Eso es hasta que llega la temporada de lluvias. Desde mediados de diciembre hasta mediados de mayo, los cielos se abren sobre el Amazonas. Tanto es así que los niveles de agua pueden subir hasta casi 15 metros, la misma altura que un edificio de 5 pisos. Pero si crees que es un salto, todavía no has visto nada. Durante estos meses, el ancho del río no solo se profundiza, sino que también crece. En algunas partes puede alcanzar entre 39 y 48 kilómetros de largo. Eso significa que, durante la temporada de lluvias, si construyes un puente sobre el río Amazonas en su punto más ancho, tendría que ser 17 veces más largo que el puente Golden Gate. ¿Oyes eso? Ese es el sonido de los ingenieros de todo el mundo llorando desesperados. Pero los efectos de la temporada de lluvias no se detienen en los ríos más anchos. Los pastos acuáticos, conocidos como matupás, pueden agruparse en la superficie del río. Cuando llega la temporada de inundaciones, estos bloques flotantes de vegetación se llenan de agua antes de hundirse en el lecho del río y morir. Pero durante la estación seca, las formaciones de flora vuelven a crecer, literalmente. Flotando en la superficie del agua, el parche de vegetación proporciona un sustrato de materia orgánica parcialmente descompuesta, sobre el cual las especies de plantas pueden comenzar a crecer. El ciclo de inmersión y flotación de los bloques de césped se repite a lo largo de las sucesivas estaciones húmedas y secas. Con el tiempo, los matupás pueden alcanzar hasta alrededor de 12 metros de altura y crecer hasta 4 hectáreas. Para poner eso en contexto, el tamaño promedio de un campo de fútbol americano es de poco más de 4.000 metros cuadrados. Sí, creo que es justo decir que los matupás son bastante gruesos. Ahora, eso puede proporcionar un lugar de descanso para algunos animales salvajes del Amazonas, pero está lejos de ser ideal tener una isla flotante flotando a lo largo del río si estás tratando de construir un puente. Y, sin embargo, no es solo la temporada de lluvias la que puede ser culpada por las pesadillas de los ingenieros que se infiltran en el río Amazonas. 2 veces al año, durante el equinoccio bienal, el Sol y la Luna ejercen una atracción sobre la Tierra más fuerte que el resto del año. Y es esta atracción la que lleva a las mareas a sus picos más altos. En el caso del Amazonas, estas enormes olas vienen rompiendo desde el Océano Atlántico, donde domina la corriente en la desembocadura del río, invirtiendo su flujo en el proceso. Este fenómeno, conocido como maremoto o pororoca, causa estragos en el Amazonas. Estas olas pesadas pueden avanzar hasta 800 kilómetros río arriba, registrando velocidades asombrosas de 24 kilómetros por hora.
Eso, junto con olas de unos 4 metros de altura, lo convierte en una combinación devastadora. Tienes razón en huir, amigo. Esta mega ola se tragará casi cualquier cosa a su paso. Eso sin mencionar los horrores que estas olas pueden traer consigo. Ya sea que se trate de árboles arrancados de raíz, matupás masivos o incluso depredadores como pirañas y caimanes, digamos que no querrás interponerte en el camino de una pororoca. Llámame loco, pero no estoy seguro de cómo me sentiría al cruzar un puente, mientras un árbol, una isla y un caimán vienen hacia mí. Obviamente, el enorme ancho de este río, los matupás flotantes y las mareas lo hacen increíblemente difícil de cruzar. Difícil, pero técnicamente no imposible. Después de todo, se podría construir un puente lo suficientemente lejos río arriba para evitar que las mareas partieran el cruce en dos. Los matupás, por molestos que sean, no son prominentes en todo el curso del río. Y en cuanto a la anchura, ¿por qué no elegir uno de los tramos más estrechos del Amazonas? Sin embargo, hay otro factor que realmente aumenta la dificultad de construir un puente sobre este curso de agua. Gracias a su densa selva tropical, el Amazonas tiene muy pocos caminos que lo atraviesen. Y sin carreteras que son necesarias para transportar materiales de construcción esenciales, no se pueden tener puentes. Por ejemplo, Macapá, en la costa norte del delta del Amazonas. Es una ciudad de más de 500.000 de habitantes, y sin embargo, no hay una sola carretera que lo conecte con el resto de Brasil. La única forma de llegar a Santarém, la próxima gran ciudad al oeste de Macapá, es por avión o ferry. ¿Por qué? Bueno, durante gran parte de sus casi 7.000 kilómetros de longitud, el río Amazonas se encuentra a través de muchas áreas que están escasamente pobladas, lo que significa que se necesitan muy pocas carreteras principales, e incluso cuando se construyen caminos allí, no siempre sale según lo planeado. En 1973 se inauguró la BR-319. La megacarretera recorre 870 kilómetros de largo, desde Porto Velho en el sur de Brasil hasta Manaus, una ciudad ubicada en el corazón de la Amazonía. Pero como sabes, nada en este lugar es fácil. Gracias a esa confiable temporada de lluvias que arroja regularmente más de 20 centímetros de lluvia por mes de diciembre a mayo en toda la región, un tramo medio de 400 kilómetros se ha transformado desde entonces en un pantano fangoso. No importa cuán grande sea su 4x4, no hay forma de que recorra 400 kilómetros de esto. Pero desde 2015 un programa de mantenimiento lo ha hecho marginalmente transitable durante la estación seca. Y en julio de 2022, el expresidente de Brasil, Bolsonaro, dio un paso más y prometió su apoyo a la reconstrucción completa de este tramo medio de la BR-319. Suena prometedor, pero luego está el delicado tema del proyecto de ley. Quiero decir, ¿viste el estado de ese camino? Los costos estimados ascienden a la vertiginosa suma de 265 millones de dólares. Pero con la mayoría de los proyectos de construcción, es muy probable que el resultado final supere con creces esta gran cifra. Ahora, eso puede parecer costoso, pero solo estamos comenzando. Recuerda, ese es el costo solo del camino, ni siquiera hemos llegado al plato principal todavía, el puente. En 2010, Brasil construyó un puente sobre el río Negro, el río más grande del Amazonas. Esta porción de excelencia de ingeniería de 3,5 kilómetros conecta las ciudades de Manaus e Iranduba, limitando el intenso tráfico de transbordadores a través del río en el proceso. Por impresionante que parezca, la construcción del puente del Río Negro aún costó la increíble cantidad de 570 millones de dólares. Suponiendo que un puente amazónico costaría una cantidad similar, es probable que el daño total para reparar la BR-319 y el puente sobre el Amazonas haga que Brasil retroceda más de 835 millones de dólares. ¡Auch! Con un precio tan peligroso, debe haber una gran demanda para justificar la construcción de un puente de este tipo. Y como el Amazonas se encuentra a través de áreas escasamente pobladas, simplemente no hay razón suficiente para gastar en un puente de casi 835 mil millones de dólares. En cambio, la mayoría de la gente se ha acostumbrado a cruzar el río en barco o ferry. Bueno, es mejor no complicar las cosas. Pero Río Negro no es solo conocido por tener un puente elegante. El Encontrodo das Aguas, también conocido como el Encuentro de las Aguas, es el lugar donde se encuentra el Río Negro y el Río Amazonas. Pero los ríos técnicamente no se encuentran.
En cambio, hay una clara división entre el color de las dos aguas que es tan distinta que incluso se puede ver desde el espacio. Eso tiene que ser obra de algún demonio malvado que acecha en lo profundo del río Amazonas, ¿no? Bueno, te alegrará saber que el encuentro de las aguas se debe simplemente a la diferencia de temperatura, velocidad y turbidez entre los dos cuerpos de agua. Solo puedo dar mi alma a algunos demonios. El encuentro de las aguas puede no representar una amenaza para alguien que cruza este río, pero hay algunas teorías más oscuras e inquietantes sobre por qué ningún puente cruza el Amazonas. Para explicarlo, tenemos que retroceder los relojes a 60 millones de años, a la época del Paleoceno. En ese momento, una criatura mortal acechaba en los pantanos de Colombia, un país por el que pasa el río Amazonas. Ahora, cualquiera que tenga miedo a las serpientes, que se prepare. Este depredador prehistórico conocido como Titanoboa se extendía a unos 15 metros de largo y pesaba 1 tonelada. Para tener un poco de perspectiva, las anacondas verdes se llevan el premio a la serpiente más gruesa de la actualidad, pero en su mayor tamaño solo pesan alrededor de 1/5 parte del peso de la aterradora Titanoboa. De acuerdo, antes de que te asustes, te alegrará saber que la Titanoboa está extinta, y lo ha estado durante casi 58 millones de años. Entonces, no hay necesidad de preocuparse por las serpientes de gran tamaño que se deslizan por las aguas del Amazonas, ¿no? ¿No? Bueno, de alguna manera, a pesar de su supuesta extinción, ha habido múltiples avistamientos de serpientes gigantes nadando en las turbias aguas amazónicas. Sí, no hay forma de que me veas cruzar aquí. El primer relato ampliamente conocido de un aparente avistamiento de la Titanoboa fue el de Percy Fawcett, un geógrafo británico y explorador de América del Sur a principios del siglo XX, quien escribió sobre la experiencia en su diario. Desembarcamos y nos acercamos al reptil con precaución. Hasta donde fue posible medir, había una longitud de 13 metros fuera del agua y 5 metros dentro, lo que hace una longitud total de 18 metros. Pero esta afirmación no se tomó más que como una buena historia. Quiero decir, no ayudó que el explorador afirmara haber visto un perro con 2 narices, así como una araña gigante del tamaño de un plato que dejaba a sus víctimas ennegrecidas por su veneno. Parece que Fawcett pudo haber lamido demasiados sapos amazónicos. Bueno, resulta que la araña que el explorador estaba describiendo pudo haber sido una tarántula Goliath. Vaya nombre, es la araña más grande del mundo, capaz de crecer hasta alcanzar el tamaño de un cachorro, pero no tan linda. Y en cuanto al espeluznante canino, no se hizo ninguna otra mención de este inusual perro de doble nariz. Esto fue hasta que su compañero explorador, John Blatchford Snell, se encontró con un cachorro con un hocico doble. Resulta que una rara raza de perro conocida como sabueso tigre andino de 2 hocicos habita en las oscuras profundidades de Bolivia, otra región por la que se extiende el Amazonas. Entonces, si el perro de doble nariz y la araña gigante resultaron ser avistamientos basados en animales que realmente existen, tal vez el avistamiento de la Titanoboa fue real después de todo. Puede parecer una locura, pero Fawcett no es el único que ha visto una serpiente de tamaño aterrador en el Amazonas. Yakumama significa madre del agua, y es el nombre que se le da a una serpiente de 70 metros de largo que se cree que habita en el río Amazonas. Según la leyenda de tribus indígenas amazónicas, esta bestia chuparía cualquier ser vivo que pasara a 100 pasos de ella. Sí, ser aspirado por una serpiente del tamaño de un autobús sería motivo suficiente para que ni siquiera pensaras en cruzar un puente sobre el Amazonas. Pero el reinado de terror de Yakumama no se detiene en aspirar humanos. El Shanay-Timpishka es un río del río Amazonas, que se encuentra en Perú. Aunque puede parecer paradisiaco, este tramo de agua es directamente de las profundidades del infierno. Bueno, al menos se siente así. El Shanay-Timpishka es conocido por su agua hirviendo, que oscila entre 45 y 100 grados Celsius, y los chamanes locales creen que la corriente de vapor se debe a Yakumama. ¿Hay algo que esta serpiente no pueda hacer? Por duro que suene, la explicación más probable es que el río está ubicado sobre fallas profundas, lo que permite que el agua viaje a las profundidades de la corteza terrestre. Aquí se calienta por las rocas en las proximidades del manto supercaliente. Luego el agua ardiente regresa a la superficie de la Tierra a través de aguas termales que calientan el río. Independientemente de cómo se formó originalmente el Shanay-Timpishka, una cosa es segura: cualquier puente construido sobre este lugar debe tener barreras de seguridad extra altas. Ser hervido vivo no parece ser la mejor manera de hacerlo. Las historias recientes de la Titanoboa y Yakumama definitivamente te hacen dudar si vale la pena construir un puente sobre una vía fluvial tan malvada. Pero por aterradoras que parezcan estas historias, es más probable que se deban a mediciones inexactas o cuentos indígenas misteriosos y legendarios que no necesariamente se basan en nada real.
Sin embargo, eso no significa que el río Amazonas sea un paraíso pacífico. Si bien la titanoboa y Yakumama pueden no existir, muchas criaturas que provocan pesadillas acechan debajo de la superficie del agua. Por ejemplo, la anaconda verde. Es posible que estos niños voluminosos no sean tan grandes como una titanoboa, pero aún pueden alcanzar más de 9 metros de largo. Afortunadamente, estas serpientes no son venenosas, pero eso ciertamente no significa que no sean un peligro. Las aterradoras serpientes usan sus fuertes mandíbulas para capturar a sus presas, antes de usar sus cuerpos gruesos y musculosos para envolver a sus presas y asfixiarlas. Las anacondas verdes incluso pueden separar su mandíbula para tragar presas más grandes, como caimanes y tapires. Afortunadamente, no hay mucha evidencia de que estas serpientes cenen humanos para la cena. Sin embargo, no todas las criaturas que se encuentran en el río Amazonas son capaces de asfixiarte hasta la muerte, pero eso no las hace menos amenazantes. El Amazonas está lleno de una variedad de especies de mantarrayas de agua dulce que pueden verse lindas, pero ten cuidado, estos tipos tienen un gran impacto. Aunque los ataques de mantarrayas a los humanos no son muy comunes, se sabe que golpean con la cola a cualquiera que se acerque demasiado. Cuando una mantarraya azota su cola contra una víctima, las espinas dentro de la cola perforan la piel. El dolor que causa el aguijón con púas es intenso, pero comparado con el veneno que inyectan algunas especies de agua dulce, no es nada. Los síntomas iniciales incluyen piel roja e hinchada, antes de que el tejido corporal alrededor del área afectada comience a morir. Si eso no fuera lo suficientemente malo, las picaduras también pueden provocar vómitos, sudoración, depresión respiratoria, espasmos musculares y convulsiones. En un estudio de 2020, el 27% de las personas que sufrieron picaduras de mantarrayas reportaron más complicaciones en los meses posteriores al accidente, que van desde entumecimiento, temblores e incluso amputaciones hasta extremidades afectadas. Solo en Colombia cada año se reportan más de 2.000 lesiones relacionadas con mantarrayas. ¡Auch! Mantarrayas venenosas, anacondas gigantes asfixiantes y tal vez una o dos serpientes del tamaño de un camión. Entendemos la imagen, el río Amazonas no es un lugar para meterse, pero los horrores no terminan ahí. Ahora, muchos de ustedes pueden pensar que el bagre es bastante inofensivo. Te presento al piraíba, el bagre más grande del Amazonas. Tô filmando. Pega na cabeça dela. Este aterrador pez mide más de 3 metros de largo y pesa alrededor de 150 kilogramos. Eso es casi el doble del tamaño y el peso de un hombre adulto típico. Pero el tamaño no es la única característica extraña de la paraíba. Por lo general se consideran bastante inofensivos y se alimentan principalmente de una dieta de otros peces. Se cree que el contenido de su estómago incluye partes de monos. ¡Ugh! ¿Crees que suena desagradable? Bueno, incluso se ha hablado de que estos bagres tienen apetito por carne humana. En 1981, el Sobral Santo II, un transbordador que operaba en el Amazonas, volcó y se hundió en el río. Alrededor de 500 personas iban a bordo, pero solo 178 sobrevivieron. Entonces, ¿qué pasó con los otros pasajeros? Bueno, se cree que hordas de paraíbas fueron responsables de arrastrar a las víctimas que luchaban bajo el agua. Cuando se recuperó el barco del lecho del río, se hizo un descubrimiento impactante. Se encontraron cuerpos, pero les faltaban grandes trozos de carne. Vaya, las paraíbas no pierdan el tiempo. De repente, cruzar el Amazonas suena como un deseo de muerte. Hoy en día, los transbordadores y los barcos están disponibles si necesitamos cruzar el río Amazonas. No es que eso siempre salve a los humanos, pero en el pasado no habría habido tales lujos para ayudar a las personas a viajar por el río. Después de todo, los grupos indígenas han vivido en todo el Amazonas durante al menos 11.200 años, mucho antes de que la tecnología avanzada creara el transporte acuático motorizado. Los investigadores han asumido durante mucho tiempo que la tierra que rodea el río Amazonas no se volvió densamente poblada hasta después de la llegada de los colonizadores españoles a fines del siglo XV. La creencia era que antes de la llegada de estos exploradores extranjeros, el Amazonas era el hogar de pequeñas tribus nómadas que dejaban la selva tropical en perfectas condiciones. Pero los desarrollos tecnológicos recientes han descubierto evidencia que hace que esta suposición se encuentre fuera del agua. LIDAR en particular ha sido increíblemente útil. Utilizando un sensor remoto utiliza rayos láser para pasar entre las hojas y las ramas de los árboles, rebotando para proporcionar una imagen 3D del suelo debajo del dosel grueso. Reveló que los antiguos amazónicos construyeron y vivieron en centros densamente poblados.
Estas comunidades presentaban montículos monumentales, pirámides de 19 metros de altura, campos elevados para la agricultura y casi 965 kilómetros de canales y calzadas, que se usaban para conectar las islas del bosque. Los investigadores también teorizaron que las densidades de población eran mucho mayores de lo que pensaban al inicio. Anteriormente se creía que alrededor de 2 millones de personas vivían en toda la cuenca del Amazonas. Sin embargo, ahora se cree que entre 500,000 y 1 millón de personas alguna vez vivieron solo el 7% del área. Claramente el Amazonas era mucho más avanzado de lo que nadie podría haber imaginado, y considerando que las tribus indígenas eran capaces de construir calzadas y canales, ¿quién puede decir que alguna vez hubo puentes antiguos que cruzaban el río, que desde entonces se han perdido en la selva amazónica? Después de todo, los puentes no serían lo primero en ser tragado por el gran gigante verde que es el Amazonas. Puede que lo sepas mejor por la película, pero se cree que la ciudad perdida de Zeta fue una ciudad real que existió en la región de Mato Grosso en Brasil. ¿Recuerdas a nuestro chico Percy Fawcett? Cuando no estaba buscando serpientes del infierno, estaba obsesionado con encontrar esta misteriosa civilización. Durante sus viajes a América del Sur, Fawcett se enamoró de las historias de una ciudad que se encontraba en lo profundo del Amazonas. Escuchó historias de las tribus nativas y luego leyó relatos similares de colonizadores europeos que mencionaron que vieron ruinas de tamaño y grandeza que deben haber estado allí y cuán pobladas y opulentas habían sido en la época en que florecieron. Entonces, en abril de 1925, partió con su hijo Jack y el mejor amigo de Jack, Raleigh Grimmel, pero Fawcett no pudo encontrar la ciudad perdida. Irónicamente, tampoco lo han encontrado nunca. Su última carta conocida fue escrita el 29 de mayo de 1925 en un lugar llamado Dead Horse Camp, que establecía el plan del grupo para dirigirse a un territorio inexplorado. Lamentablemente, Fawcett y compañía nunca más fueron escuchados ni vistos. Nadie sabe con certeza qué causó la desaparición del grupo. Algunos han especulado que los indígenas locales tenían la culpa. Otros creen que fueron abatidos por la fiebre, o tal vez se perdieron y murieron de hambre. Si bien es poco probable que Fawcett haya descubierto alguna vez la ciudad perdida de Zeta, su expedición ciertamente aumentó su interés en la curiosa civilización. Recientemente, un antropólogo llamado Michael Heckenberger, con la ayuda de la gente local Cuicuro de Mato Grosso, descubrió una civilización llamada Cujicugú. Teniendo en cuenta que estaba ubicado a 225 kilómetros del último lugar donde se sabía que Fawcett estaba vivo, Dead Horse Camp, ciertamente es posible que Cujicugú fuera la ciudad perdida de Zeta que Fawcett estaba buscando. Se cree que estuvo habitada desde el año 500 hasta 1615 e incluía 20 pueblos en un área que se extendía alrededor de 19,000 kilómetros cuadrados. Cerca de 50,000 personas pueden haber vivido aquí. Para algún contexto, eso fue alrededor de la misma población de Londres en el año 1500. Pero el tamaño no es lo único impresionante de Cujicugú. Según Heckenberger, la ingeniería de esta civilización fue lo suficientemente avanzada como para construir fosos, junto con puentes que cruzaban grandes secciones del río. ¡Bingo! Entonces el río Amazonas, al menos en la historia, podría haber tenido un puente alguna vez. Pero recuerda, nada en este lugar es fácil. El sitio de Cujicugú está ubicado en Mato Grosso, que está al sur del río Amazonas. La fuente de agua más cercana a esta civilización habría sido el río Xingu, un río del sur del Amazonas. Vaya, y pensar que casi lo habíamos descifrado. Pero incluso si la gente de Cujicugú nunca construyó un puente para cruzar el Amazonas, no se pierde toda esperanza. Gracias a la introducción de la tecnología LIDAR, así como la lamentable deforestación de la selva tropical, los investigadores obtienen constantemente una imagen más clara de las ruinas que dejaron las antiguas civilizaciones amazónicas. Quién sabe, puede ser solo cuestión de tiempo antes de que una antigua civilización constructora de puentes, como la de Cujicugú, se encuentre a orillas del río Amazonas. Pero hay un diminuto problema. Si el Amazonas fuera el hogar de sociedades tan avanzadas, ¿qué podría haberles ocurrido a todas las civilizaciones y estructuras que alguna vez construyeron? No podrían haber desaparecido. ¿Quizás Yakumama se los tragó? Afortunadamente ese no fue el caso, pero la verdadera historia no es mucho más alegre. En 1541, Francisco de Orellana navegó a lo largo del río Amazonas, convirtiéndose en el primer europeo en hacerlo. Eso abrió camino a que muchos más exploradores se adentraran en la misteriosa maravilla en los próximos años. Pero los europeos no fueron los únicos que llegaron a las costas del Amazonas. Con ellos trajeron enfermedades como la viruela y el sarampión. Debido a que las tribus vírgenes del Amazonas nunca habían estado en contacto con estas enfermedades, no tenían inmunidad contra ellas. Como resultado de la exposición a enfermedades extranjeras y el trato notoriamente brutal de los colonizadores,
la población amazónica se redujo en un 90% en solo 100 años de la llegada de los europeos. Pero incluso si la gente fuera prácticamente aniquilada, eso no explica por qué se necesitan tecnologías avanzadas como LIDAR para descubrir asentamientos. Después de todo, las antiguas civilizaciones en lugares como Grecia, Egipto y México tienen ruinas de hace miles de años que todavía están en pie. Entonces, ¿por qué el Amazonas no tiene su propia acrópolis o pirámide de piedra? Bueno, a diferencia de la estructura de piedra de esas ruinas, los indígenas amazónicos construyeron con madera y tierra. Son materiales de construcción obvios, dada su abundancia en la selva tropical. Desafortunadamente, la madera se descompone si no se le da mantenimiento, y como resultado, potencialmente innumerables ruinas de puentes de antiguas civilizaciones amazónicas parecen haber sido tragadas por la selva. Vaya, al igual que el río Amazonas, eso es algo que no creo que alguna vez supere. Dicho todo esto, ¿cuál crees que es la principal razón por la que no hay puentes sobre el río Amazonas? ¿Serías lo suficientemente valiente como para cruzar el río si se construyera un puente? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.